Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí, como de costumbre, con su programa Sociedad y Deporte. Un programa diseñado para ustedes, que se transmite por el canal 19 de Cinevisión, un canal para gente inteligente. Siempre contando con ustedes y sobre todo con el patrocinio de un grupo de empresas y del Estado Dominicano que, gracias a Dios, han confiado en nosotros y permiten que este programa se mantenga en el aire ya por el espacio de 3 años. Hoy me acompaña, como ya una costumbre, el amigo Franklin Núñez. Franklin, buenas tardes. Buenas tardes, don Héctor. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora. Nosotros, como siempre, feliz, contentos de estar aquí, abordando los principales temas, ¿verdad?, nacionales e internacionales. Mira, Franklin, yo quiero, antes de aperturar los temas de actualidad, que son de tanto interés para nuestro país, darle las gracias a la compañía, a la empresa Cibor, una empresa que trabaja para producir energía limpia y que hace un gran aporte al desarrollo de la nación, no solamente desde el punto de vista de la producción energética, sino también del aporte que hace al deporte. Yo creo que Cibor se ha convertido en un aliado, en una forma indirecta, pero con acciones muy, ¿cómo te digo?, de harta determinación en el éxito de los torneos que tienen que ver con deportes, no importa la naturaleza que sea, y ellos son parte fundamental de este programa y nosotros estamos eternamente agradecidos de su generosidad, más que con nosotros, con el país. De modo que yo quiero agradecer el apoyo que nos dan, sobre todo en la persona de su presidente, don Armando Rodríguez, y de su director de Asuntos Sociales y Comunitarios, como es el hermano Fernando Gerardino. Un gran amigo. Un hombre que hace, o ellos, son una mancomunidad de esfuerzo a los fines de que no solamente el país reciba de ellos energía limpia y preocupación por el medio ambiente y lo que tiene que ver con todo el sistema del cambio climático, sino también esos aportes fundamentales al deporte. Yo creo que tú sepas que esta empresa se ha convertido en el soporte de la Asociación de Béisbol de la provincia de Santo Domingo y patrocina todas sus actividades y todos sus torneos. Y también los eventos de baloncesto, la mayoría de los eventos de baloncesto que se hacen en el país, ellos pues lo apoyan. De manera que uno como deportista, como dominicano, tiene que agradecer ese gran respaldo que han brindado. Sí, porque déjame decirte que no solamente se concentran en su área de elección, sino que también rompen la frontera donde se desenvuelven, porque ellos están claros de que la nación requiere de mancomunidad de esfuerzo a los fines de contribuir a su desarrollo y sobre todo a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y eso de verdad que nos hace sentir muy orgullosos de ellos. Y ojalá otras empresas, Franklin, copien y se sumen, aunando esfuerzos con tal de que se produzcan grandes inversiones en beneficio del país, ya sea en el área de deporte como lo que tiene que ver con el medio ambiente. Así es. De modo que, Franklin, vamos a estar en materia. Yo quiero referirme una vez más. La semana pasada tocamos el tema de la minería, básicamente lo que tiene que ver con la exploración, porque aún no se ha consumado y parece que no se va a consumar la explotación de la mina de San Juan de la Maguana, la mina de los Romeros. La mina de los Romeros, que tanto comentario ha traído, pero el presidente se pronunció esta semana. Sí, yo pienso que el presidente realmente puso, como dicen un refranero, que se ha convertido en un tema político, el oído en el corazón de la gente. Así es. Y yo creo que San Juan supo empoderarse para reclamar un espacio que tiene mucho que ver con la protección de su medio ambiente. San Juan, como yo decía la semana pasada, es uno de los pueblos que mayor cantidad de agua produce en función de sus sistemas acuíferos, y sobre todo es lo que llama el mayor y mejor productor de los vegetales y cereales que tiene el país en materia agropecuaria. Y yo creo que producir allí una explotación minera sin la parte técnica adecuada, sin que sean exactamente los interesados los que, haciendo los estudios de factibilidad, puedan determinar si es viable o no, porque no hay manera de que se puedan explotar yacimientos petrolíferos, sobre todo en el área de yacimientos de minerales, sobre todo en el área que tiene que ver con oro, plata y cobre, porque eso necesita del empleo y la utilización de sulfuro, que al final termina contaminando
todas las aguas. Y hay que ver realmente qué ha pasado con Cotuí, qué pasó con Bonao, porque al final sacan los minerales, la ciudad como tal no se beneficia y hay que ver el desarrollo que tienen estos pueblos donde hay minería, como el caso de la Golf en la Barrigol, perdón, en Cotuí, y de la Falcon en Bonao, o la Rosario Dominicana de Bonao. Y ahí están los pasivos ambientales denunciados, son palpables. Entonces, independientemente de que los minerales es una bendición de Dios para los pueblos, pero hay que manejarlo con mucho cuidado, porque a veces, como yo decía, el remedio es peor que la enfermedad. Y yo pienso que producir, sobre todo en San Juan de la Maguana, con la capacidad que tienen para generar, como te digo, productos alimenticios para el país, yo creo que explotar una mina de oro no puede pasar perfectamente, como yo decía, aquel que buscando petróleo, buscando agua, encontró petróleo y se murió de sed. Sí, señor. No, y que también hay un parámetro que la gente toma, porque el dominicano no es tonto, dice, como usted señalaba, ¿qué ha pasado con Cotuí? ¿Qué ha pasado con Bonao? ¿Se hizo y qué? ¿Tú me entiendes? La decisión del presidente, independientemente que ha tenido niveles de reacciones encontradas, algunos entienden que es correcta, otros entienden que fue precipitada, pero el presidente toma el pulso de la ciudadanía y sabe que San Juan estaba empoderado. Sí, señor, ¿y de qué manera? Y si tú no quieres, no solamente en el caso de él, del partido, en el poder, perder una provincia y crear mucho ruido a nivel nacional, yo creo que la decisión del presidente fue oportuna, aunque pienso que debió haberse detenido un poco antes. Esa mina, o esa mina que estaba en proyecto, la explotación a través de una mezcla de intereses nacionales y extranjeros, ha traído reacciones hasta el sector empresarial, que tiene que ver con el aglutinamiento de la mayor parte de los empresarios dominicanos, en una respuesta de que entienden que el presidente se apresuró, pero el presidente está en el deber de proteger a la ciudadanía. Claro. El presidente no puede permitir que una ciudad o un pueblo como San Juan de la Maguana, con una capacidad de producción como la que tiene, no solamente a nivel agrícola, sino también a nivel energético, porque allí funciona la presa de Sabana Yegua. Yo creo que la acción del presidente fue oportuna desde el punto de vista de detener un poco eso, porque fíjate que esa marcha que se hizo el domingo pasado fue una marcha multitudinaria. Una demostración de fuerza. Que sirvió para tomar el pulso a la situación que se veía venir. Allí se congregaron todos los sectores comunitarios, políticos, sociales, empresariales, diciéndole: no queremos oro, no queremos oro, queremos agua. Los que cuestionan la decisión del presidente lo hacen sobre la base de que se debió permitir que por lo menos se hiciera el estudio y ver la factibilidad para el país. Pero es posible, Frankie, que el presidente, viendo lo que ha pasado en Cotuí, lo que pasó en Bonao, es lo que dice en principio, no necesita más que estudio, porque no hay prácticamente una razón de convivencia entre los acuíferos y lo que tiene que ver con la explotación minera, porque la fauna, la flora, el clima, es mucho lo que depende de ahí. Es mucho lo que depende de ahí. Entonces, yo creo que si San Juan ha vivido toda su vida con grandes producciones agrícolas, sin necesidad de la explotación de un oro, que al final no creo que lo va a beneficiar mucho, sino que lo va a perjudicar, yo creo que la decisión del presidente fue correcta, oportuna, aunque pienso que le dieron demasiado larga para detener ese proceso, porque dicen los inversionistas que gastaron cerca de 50 millones de dólares en lo que es la parte de investigación, pero me da la impresión que también eso incluye algunas voces que se compraron y se pagaron a los fines de que defendieran el proyecto, con tal de que ver si podía pasar. Pero San Juan de la Maguana dijo: aquí no hay posibilidad de que eso pase. Yo creo que si esa situación que se da en San Juan se hubiese dado antes de la explotación de la Barrigora en Cotuí, yo creo que definitivamente no se hubiese hecho. No. Porque a partir de ahora hay que entender que hay que establecer un antes y un después, porque ya se da cuenta uno de que si la ciudad se empodera, si el pueblo sale a la calle a defender lo que entiende que es justo y que es lo que le conviene en función de sus intereses, el gobierno escucha. Y no hay otra
manera de tomar decisiones que no sea diciendo lo que el pueblo quiere, porque al final, ¿a quién va a beneficiar el oro? A San Juan de la Maguana, entre comillas, Sí. porque aquí la ciudad donde ha habido explotación de minerales son cada día más pobres. Entonces San Juan también dijo, bueno, pero yo veo esto. Se mira en ese espejo. ¿Tú me entiendes? Entonces nos podemos quedar fácilmente sin oro y sin comida, porque San Juan no solamente produce comida para su pueblo, sino también para el país, porque produce el 70% de todos los granos que se consumen a nivel nacional. El arroz, las habichuelas, los guandules, los vegetales. Entonces San Juan es una cantera y plátano también, otros rubros agrícolas. Es una cantera que no se puede afectar precisamente buscando oro para dañar lo que es la convivencia y lo que es el nivel de entendimiento entre el clima, la producción y la productividad. Y San Juan de la Maguana se empoderó. Fíjate que allí estaban los políticos, los comunitarios, los empresarios, sector deportivo, y todo el mundo fue a apoyar a San Juan de que queremos agua y no queremos oro. Ve aquí, ¿no podría el gobierno tener alguna consecuencia legal? Yo pienso que no, porque fíjate que ellos precisamente lo que tenían era permiso para explorar, no para explotar. Okay. Yo creo que hay que ser cuidadoso con eso, porque también hay que reconocer que si los inversionistas privados hacen grandes aportes en función de una investigación que se le permite buscar con esa finalidad, porque no es sencillamente buscar por buscar, es buscar y explotar. Pero, gracias a Dios, aparentemente se han entendido las partes, eso está sobre el tapete, dicen los que auspician ese proyecto, que es una parte dominicana y una parte canadiense, de que ellos van a seguir trabajando, porque ellos tienen inclusive otro proyecto en la nación, ¿tú me entiendes? Para explotar y de exploración minas en la República Dominicana, pero que a partir de ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, señor. Porque el país se ha empoderado. San Juan de la Maguana mandó un mensaje de que en la unidad está la fuerza. Y el presidente lo escuchó y qué bueno. El presidente no puede permitir un caos en una ciudad como San Juan de la Maguana en función de una mina que ni siquiera, o la explotación de una mina tenía los permisos adecuados para proceder a la explotación de algo que iba a hacer tanto daño, porque hay que entender que el bajo Yaque del sur, esa parte baja que se moja también, porque ahí hay muchos reguíos, iba a tener consecuencias impredecibles, que iba a producir más daño que bien. Así es. De modo que felicitemos al presidente y sobre todo a los sanjuaneros, porque supieron empoderarse, exigir en la calle lo que se estaba negando desde el punto de vista de la intención, y hoy en día San Juan de la Maguana luce tranquilo, sobre todo con ese espaldarazo que le ha dado el presidente de la República, que siempre ha entendido que los reclamos del pueblo hay que sopesarlos y tomar decisiones correctas a los fines de que la ciudad no sufra tanto trauma y haya tantas dificultades para hacer algo que definitivamente el mismo pueblo no lo quiere. Claro, y lo menos que se quiere es que en esta situación tan difícil que vive el mundo y que se aplica al pueblo dominicano, pues aquí se provoque el caos por cosas internas. ¿Y tú te imaginas que el país caiga en un proceso de desabastecimiento de productos agrícolas? Porque al final, ¿para qué exportamos el oro? ¿Para comprar qué? ¿Para importar qué? Si podemos producir comidas aquí. Entonces, yo creo que la decisión ha sido correcta. Yo creo que el Estado Dominicano tiene también que mejorar las condiciones de suministro y de préstamo a los agricultores de San Juan de la Maguana para que ese pueblo siga siendo una cantera y un verdadero granero que produzca comida para el país, más allá de la explotación del oro. De modo que, señor director, vamos a la primera pausa y retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Aquí retornamos con su programa Sociedad y Deporte, un programa diseñado para gente inteligente que cuenta con el patrocinio de un grupo de empresarios y de instituciones públicas que confían en nosotros, llevando temas de actualidad que tienen que ver con el mundo nacional e internacional, en el deporte, política pública, así como también políticas internacionales. Contamos siempre con su anuencia y le damos gracias porque han hecho este programa un toque de queda a nivel nacional.
Bueno, Franklin, seguimos con una situación crítica. Medio Oriente, esa zona del Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, sigue prendido. Se han hablado y se han diseñado muchos planes para detener la guerra, pero ninguno ha funcionado. Estados Unidos, yo siempre dije de un principio que es un error de cálculo. Parece que la detención de Maduro produjo, se embriagó al presidente de Estados Unidos, una euforia de que se podían hacer las cosas igual en cualquier parte, y no contaron que realmente detrás de Irán hay grupos de poderes y sobre todo estados internacionales como es China y como es Rusia, que tienen muchos intereses en Irán y que definitivamente están propiciando niveles de defensa para proteger sus intereses en ese país de Medio Oriente. El Estrecho de Hormuz, todo el mundo sabe que el 70% de todo lo que tiene que ver con el combustible y los abonos y fertilizantes pasan por el Estrecho de Hormuz. Estados Unidos en un principio pensó que podía controlar y vigilar sin mayores consecuencias el paso de los buques a través de ese estrecho, y sin embargo todo ha sido un fracaso. Por encima de todo, Irán sigue controlando. En el viernes, el jueves específicamente, cuando todo se pensaba que estaba normalizado, volvieron a ocurrir acontecimientos impredecibles que tuvieron que ver con bombardeo y destrucción de barcos y de lanchas de unos y otros estados, tanto de Irán como de Estados Unidos y aliados. Y hoy en día hay una situación llena de incertidumbre, que la única consecuencia que está produciendo es un desabastecimiento y un alza en el petróleo a nivel internacional, que como es normal, si nosotros dependemos de más de un 85-90% de los combustibles fósiles, no hay por qué no entender que la crisis se agobia y que cada vez que el petróleo sube, pues nosotros definitivamente vamos retrocediendo, porque el costo para mantenernos se hace mucho más alto. Yo vi al secretario o al ministro de Finanzas, de Hacienda, perdón, hablando en un programa de televisión, y también lo leí en los periódicos del viernes, de que el país tiene que ir pensando en que mantener el subsidio de los combustibles por mucho tiempo, por no decir por más tiempo, es casi imposible, dado que el petróleo no se detiene. Cada acontecimiento que pasa en el Golfo Pérsico, con la salvedad de que hay otro desmantelamiento que tiene mucho que ver con el control de los precios del petróleo, que es la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo a nivel internacional, que son los que mayores generan ese combustible, pues se está desmantelando y algunos países están saliendo de la OPEP, y eso va a traer como consecuencia que va a haber un desorden en los mecanismos para la estabilidad de los precios a nivel internacional, que se va a reflejar grandemente en los combustibles en la República Dominicana, donde todo, absolutamente todo depende del combustible fósil, en su mayoría, cerca de un 90% de todo lo que hacemos tiene que ver con el petróleo. Y no hay manera de que una situación que se produzca de esa naturaleza no tenga efectos destructivos para la economía nuestra. Miren, para que usted tenga una idea, yo escuché a un analista decir que cuando un barco de esos, de lo que transportan, se detiene 10 minutos, eso provoca grandes pérdidas y en consecuencia grandes aumentos. Entonces, ¿qué tiempo tenemos en esto ya? Eso tiene un efecto multiplicativo, todo el mundo lo sabe. El petróleo la semana pasada se disparó aquí en Santo Domingo los precios de los combustibles alrededor de 8 o 9 pesos. Ya en esta semana, que a partir de lunes vuelve un aumento de cerca de 7 pesos o de 8 pesos también. Y yo creo que tenemos que comenzar a apretar los cinturones. Yo decía en comentarios anteriores de este mismo programa de que este es un país que le gusta aparentar, un país con parón, y que usted se para en cualquier esquina y el 80%, todos los vehículos que circulan en la calle de República Dominicana son jipetas de alto consumo. Y no hay manera de que un país que no produce petróleo pueda soportar el costo incremento del petróleo que se produce semanalmente y que se va a mantener. Porque, ¿cuál es el problema de esto? Todavía la guerra pasa
Y la recomposición de las partes económicas internacionales requiere de tiempo. Porque no es que la guerra pasa hoy y ya todo vuelve a su normalidad. Señores, se han producido grandes destrucciones a nivel de la infraestructura que producen muchas cosas que consumen los países subdesarrollados, sobre todo en Irán y en Ucrania, que esa guerra tiene 5 años va a tener y no para. Putin pensó que en 15 días podía detener, resolvía eso, podía resolver el asunto de Ucrania, y sin embargo eso se le ha ido de la mano. Y Estados Unidos está exactamente en la misma situación. ¿Por qué? Porque Irán es un país que tiene más de 130 millones de habitantes, con una fortaleza inmensa en su defensa, tanto terrestre como aérea, que tiene una gran cantidad de producción y de existencia de misiles y otros artefactos que le permiten pelear, sobre todo con el apoyo de dos potencias como Rusia y como China. No es tan fácil que Estados Unidos se vaya a quedar, como decía Trump, que podía controlar todo el petróleo que ellos tienen. Y sin embargo no ha podido ni podrá, porque esos países que son árabes tienen una convicción diferente a nosotros de la vida. Y mira cuántos atentados de alguna manera han habido en Estados Unidos, incluyendo al mismo presidente de la República, que nadie sabe realmente de dónde vienen y para dónde van, pero que son peligrosos, porque ellos actúan como los famosos lobos solitarios y producen, por morirse uno, son capaces de producir el daño que sea necesario con tales que se sientan que ellos aún están vivos y capaces de hacer daño al imperio. Entonces, yo creo que los americanos tienen que entender que la hora del caudillismo, que la hora de creerse los gendarmes del mundo, ya eso pasó. Es cierto que Irán no debe tener bomba nuclear porque es un país que hasta cierto punto tiene un nivel de fanatismo inmenso y grande, y con esas adversidades y esas retaliaciones que tienen con el Estado de Israel, eso puede provocar un hecatombe en cualquier momento, porque Israel tiene bomba nuclear también. Pero los israelíes tienen una cultura más occidental que los árabes de Irán, y entonces aman un poco más a la vida, son diferentes en su comportamiento, en sus religiones, y yo creo que hay que tratar de ver cómo, aunque se evite esto, pero que no se produzcan esas grandes destrucciones, y que Estados Unidos ha sido capaz de llevar allí bombardeando, y ellos aseguran que la capacidad que ellos tenían para producir bombas atómicas ha sido eliminada. Sin embargo, hay un uranio que no aparece. Y si no aparece el uranio, es señal de que en algún lado está guardado, que está enriquecido, cerca de un 80% ya prácticamente listo para incorporarlo a lo que son las bombas nucleares. Lo cierto es que se le ha puesto bien difícil Irán a Estados Unidos. Este fin de semana se arrojó una luz de posibilidad, pero uno ha escuchado eso varias veces y nunca se da pie con bola con eso. Sí, ayer ellos tenían, o toda esta semana han estado en reuniones, se había anunciado una tregua, pero exactamente el jueves de esta semana eso se rompió y comenzaron a bombardearse nuevamente, tanto Estados Unidos como Irán, y hay un temor por el tránsito de todos esos barcos que tienen grandes cantidades que trafican o transitan con grandes cantidades de alimentos y de otros productos, incluyendo los combustibles, a transitar por el estrecho de Hormuz, porque no saben en qué momento van a ser explotados por cualquiera de los grupos, porque no hay identificación, no hay manera de saber de quiénes son, y entonces eso está trayendo como consecuencia que esos barcos que transitan por ahí pues han tomado medidas precautorias con tal de no correr riesgo de que desaparezcan. Están en pánico. De modo que vamos a esperar que en el curso de la semana que viene se pueda llegar a una decisión de un paro definitivo con respecto de la parte, y que de alguna manera busquemos un consenso con tal de que esta guerra se detenga y que el daño que están produciendo y provocando al mundo pues se pueda detener de una vez y por todas, y que nosotros podamos llevar este país y los países desarrollados, sobre todo de América del Sur y América Central, por camino con dificultades, pero no con tantas como la que produce, por ejemplo, esta situación del petróleo, en función de su importancia y de su necesidad de que lo tengamos para seguir avanzando en lo que tiene que ver con el desarrollo de los países en vía de desarrollo, que regularmente somos todos nosotros. Gracias a Dios,
Yo creo que el presidente está tomando alguna medida, propuso algunas soluciones alternas a lo que tiene que ver con buscar un plan de economía a nivel del Estado Dominicano, pero también ha sentido rechazo de los partidos políticos de oposición, que dicen que el presidente, mientras propone reducir los gastos, los presupuestos de los partidos a través de los ingresos que vienen del Estado Dominicano, ellos dicen que el gobierno del PRM no se detiene y que eso sencillamente solo le va a hacer daño a la oposición. Le dieron a los partidos esta semana. De modo que vamos, Franklin, a hacer esta pausa. Vamos a entrar ahora en el mundo del deporte, que te va a tocar a ti volver un poquito. Nos va a tocar. Te va a tocar un momentito, volver a lo que tú realmente sabes que es el deporte, y entonces vamos a ver si retornamos y tocamos ya los temas deportivos de su programa Sociedad y Deporte. Pausa y volvemos. Qué bien, qué bien. Ya estamos de regreso aquí en su espacio Sociedad y Deporte. Héctor Gómez padre y un servidor, Franklin Núñez. Miren, no hay duda de que uno de los principales baluartes de este gobierno ha sido la construcción de obras deportivas. El país está lleno de polideportivos, canchas. Sin embargo, hay una queja, y hablaba con don Héctor fuera del aire, sobre una situación que se está dando en el Club Domingo Sabio. ¿Cuál es la situación, don Héctor? Mira, Franklin, país, yo creo que nosotros, y yo me sentí muy a gusto en estos días con unas declaraciones que dio el ministro de Deporte, cuando estaba refiriendo a las condiciones desastrosas con que un evento artístico terminó haciendo un daño increíble en el Estadio Quisqueya. Ay, sí. Un estadio que acababa de ser sometido a una reparación por la MLB y el mismo Estado Dominicano, a los fines que vinieran aquí a hacer un juego de exhibición, Detroit con San Diego. Con Boston. Con Boston, perdón. Detroit con Boston. Y ahí se hizo una gran inversión con tal de acomodar el estadio para los requerimientos de la MLB. Y vi al ministro de Deportes reclamando mayores cuidados, si se quiere, y sobre todo defensa de la inversión pública. Y él decía que estamos acostumbrados, y es verdad que estamos acostumbrados, a aquel famoso refrán que dice: a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Porque él entendía que el trato dado al Estadio Quisqueya era un adefesio en función de la inversión que se había hecho para preservar el coloso del ensanche de la Fe. Sin embargo, un espectáculo produjo ahí daños que, aunque se quedó en que ellos iban a asumir la responsabilidad de dejar eso tal y como lo consiguieron, sin embargo, hasta ahora no sé qué ha pasado. Y vi el pronunciamiento que hacía el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien está haciendo una labor epopéica y sobre todo estableciendo un antes y un después, porque además se le corresponde a él presidir todo lo que tiene que ver con las inversiones y el acondicionamiento de los espacios deportivos a final de la celebración de los Juegos Centroamericanos del Caribe, que se van así aquí a celebrar a partir de mayo o de junio. ¿De junio? A partir de junio. Entonces yo creo que la posición del ministro es: hay que celebrarla. Y yo me refiero a eso porque yo estuve exactamente haciendo una labor de carácter oficial en el Club Domingo Sabio. El Club Domingo Sabio hace alrededor de un año que se construyó y fue una obra de la Presidencia de la República a través de la UNER. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que definitivamente ya allí se están produciendo niveles de sustracción de equipos que tiene que ver con el desenvolvimiento y el funcionamiento de un club que tiene hasta cierto punto una importancia capital porque está enclaustrado en el corazón de unos barrios que bastante necesitan para que su juventud se aparte de los vicios y podamos tener niveles de sacar esa juventud de lo que tiene que ver con droga y otros vicios. Entonces, no se justifica que ese centro de desarrollo deportivo, ese multiuso, esté corriendo a su suerte en función de no tener la seguridad adecuada, contar de que se podrá ver
se podrá ver que los daños que allí se están produciendo al final va a terminar desmantelando y acabando con ese multiuso que tuvo un costo, porque hay que ver esa obra, Frank. Sí, sí, Ahí está en pantalla, sí. Hay que ver esa obra. Mira, yo creo que eso es genial lo que hizo el presidente de la claro. República a través del Ministerio de la Presidencia de Leonel. Pero ¿qué pasa? Que ahora nadie se sabe quién es responsable, porque según tengo entendido, ¿No hay un patronato? Ahí no hay patronato. Y si hay, existe en papeles, pero no en acciones. Yo supe de una manera sin confirmación que había un pequeño detalle entre la alcaldesa Carolina Mejía, o sea, en el Ayuntamiento de Santo Domingo, del Distrito Nacional, perdón, y la UNED, de que no se habían podido poner de acuerdo en quién era que tenía la responsabilidad de manejar el Club Domingo Sabio. Sin embargo, yo pienso que esa obra debe pasar a la administración del Ministerio de Deporte. Claro que porque sí. es una obra que tiene que ver con el desarrollo deportivo de las comunidades y de los jóvenes. Entonces no hay razón para que una obra que costó tanto dinero, que tiene una misión y una labor capital en función de donde está ubicada, esté exactamente sin el amparo de una institución como el Ministerio de Deporte, que debe preservarse para que los jóvenes puedan tener allí un lugar de esparcimiento. Yo vi inclusive ahí practicando gente del Comité Olímpico Dominicano, que son jóvenes que parece que van a tener algún nivel de participación. De las selecciones nacionales. Exacto. Los atletas que nos van a representar en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Entonces, yo creo que hay que tomar acción. Eso no se puede dejar al libre albedrío, a que se sigan desmantelando. Yo entiendo que ya se robaron todos los abanicos que acondicionaban ese espacio. Y al ritmo que va eso, con la poca seguridad que vi yo, eso es preocupante. Yo pienso de alguna manera hacer contacto con el Ministerio de Deporte a través de Relaciones Públicas o de Comunicación, a los fines de ver cómo nosotros podíamos, en función, cuando digo nosotros, me refiero al Ministro de Deporte o cualquier organismo del gobierno que tenga que ver con esas obras, pues asuma la defensa, la protección, porque de verdad que hay muy poca cosa que pueda ejercer miedo a aquellos que van a depredar, sobre todo por la ubicación que tiene y dónde estás. Bueno, eso es penoso, porque el objetivo de este tipo de instalaciones es precisamente buscar el desarrollo de los jóvenes en el aspecto deportivo. Entonces es como, si no se lo da un cuidado, es como tú botar el dinero. Yo siempre pongo de ejemplo a Monteplata, que ha sido una de las provincias que ha tenido mayor desarrollo en los últimos años. La República Dominicana, bueno, ellos han ganado 3 medallas olímpicas. 3. Pero tú sabes cuál ha sido el éxito de ellos, que han preservado las instalaciones que se construyeron para los Juegos Nacionales, me parece en el 2005-2006. Entonces, esa es la clave. Y ojalá que el Ministerio de Deporte pues atienda este llamado y que vaya en auxilio de esa instalación que es tan importante para la comunidad. Este tipo de instalaciones no solo impactan al área. Ya usted decía que ahí estuvieron practicando jóvenes. Están practicando jóvenes que son parte de diferentes selecciones nacionales. Significa eso que esto tiene un impacto, porque esos jóvenes que son de la selección no son de ahí, probablemente, la mayoría. Entonces eso tiene un impacto a nivel nacional. Ojalá, don Héctor y amigos televidentes, que a esto se le ponga caso y que el Ministerio de Deporte pues vaya en auxilio de esta instalación tan importante. Miren, por otro lado, esta semana el desarrollo de las Grandes Ligas, Framber Valdez, caramba, qué pena lo de Framber, don Héctor. Un gran lanzador, un muchacho que tiene hasta aspecto de cristiano. Sin embargo, siempre se ha visto envuelto en situaciones. Parece que él no controla sus emociones. Fue suspendido otra vez por 5 partidos. Esto podría ser, en este momento para ese equipo, la presencia de él es vital porque se le acaba de lesionar su principal lanzador, Tarik Skubal. Entonces, yo creo que alguien debe tratar de hablar con este muchacho y él debe calmar las emociones, porque no es la primera vez que esto le sucede a él. Bueno, déjame decirte, ese joven pitcher nuestro, con un alto nivel de calidad en su trabajo, viene confrontando dificultades ya de hace un tiempo. Yo me acuerdo que yo creo que fue el año pasado, que él inclusive le tiró una pelota a su catcher,
pichando, Sí, que aparentemente le cambió la seña con tal de golpearlo porque no estaba conforme como la forma que estaba manejando. Fue muy cuestionable. Imagínate tú. Y ahora a tu propio compañero produce otro evento de violencia golpeando peloteros que inclusive su manager dijo, ese no es el deporte que nosotros estamos siempre desempeñando. Yo no comparto, como quien dice, yo repudio totalmente el accionar de nuestro lanzador porque eso no es lo que estamos acostumbrados a hacer. No, claro, y un tipo como él, como usted dijo, un elevado nivel de calidad en su trabajo. Bueno, ya muchos lo consideran el mejor zurdo de la historia de la República Dominicana. O sea, uno de los principales lanzadores del béisbol de las Grandes Ligas. Tiene que controlar sus emociones. Miren, por otro lado, hay preocupación con algunos peloteros dominicanos, sobre todo con Fernando Tatis Jr. Aunque hay un dato que entra en contradicción. O sea, Tatis Jr., mucha gente preocupado porque no ha conectado, hasta el momento que estamos hablando con ustedes, no había conectado un solo cuadrangular. Entonces mucha gente dice, ¿qué ha pasado? Y lo de él, el caso específico de él, siempre va a llamar a suplicarse, todo el mundo sabe por qué. Él viene en una situación. Entonces la gente de una vez empieza, ¿me entiende? Sí, hay ganar. Pero usted me decía algo, y es que según un reporte, un análisis que se ha hecho, él está dando más duro a la bola. Sí, se ha determinado que realmente la velocidad con que él está golpeando a la bola se mantiene un poquito por encima del promedio de los años anteriores. O sea, sin embargo, no está sacando la pelota, señala que su mecanismo en batear está golpeando la bola de la parte de arriba hacia abajo. Por eso la bola está saliendo prácticamente a nivel, tú sabes, de lo que es muchos una parte roletazos baja y mucha línea, porque en sí él está haciendo contacto y con harta calidad en función de la velocidad del bate. Esto es muy importante, qué interesante ese dato, porque ya eso podría echar a un lado cualquier tipo de especulación. Pues ya la gente lo que está diciendo en la calle es que él perdió el poder, ¿me entiendes? Y lo asocia a otra situación que todo el mundo conocemos y que no queremos mencionar. Pero lo cierto es, don Héctor, que este año la producción ofensiva de los dominicanos en sentido general ha estado por debajo, sobre todo en esta primera parte. Mucha gente se aferra a la esperanza de que después de junio, con el calor, muchos de esos muchachos encienden los motores. Son muy pocos los que están bateando 300, Vladimir Guerrero y Otto, este joven. Otto López. Otto López, los únicos dos peloteros dominicanos que han estado bateando por encima de 300. Juan Soto se ha mantenido estable, pero ya, por ejemplo, está bateando hasta el viernes, está bateando por debajo de 200. Sí. Ahora, todo el mundo sabe que Juan Soto es un bateador. Mucha gente no le ha gustado esto de que lo hayan colocado como primer bate, aunque dio un jonrón. Sí, la primera vez en su historia que dio un jonrón como abridor. Como abridor. Prácticamente casi nunca había ejercido esa posición en el bateo. Él se le considera un slugger, entonces mucha gente como que no está... Pero yo también comprendo al dirigente, cuando tú estás pasando por una situación difícil, tú tienes que mover. Claro, y crear situaciones. Y mira, el equipo ha mejorado. Sí, tiene 4 victorias en los últimos 6 juegos. Sí, que el equipo ha mejorado. Entonces, miren, en el baloncesto de la NBA, destacar qué bien le sigue yendo a Karl Anthony Towns. Ha sido pieza clave, su equipo, los Knicks de Nueva York, están dominando la serie ante el equipo de los Philadelphia 76ers, y el pasado el miércoles, óyeme, un doble. Y sobre todo se destaca en Karl Anthony Towns el hecho de que no se le ve un jugador egoísta. Él es uno de los principales centros anotadores de la liga. Sin embargo, en esta serie se le ha visto distribuir más el balón, y eso es muy importante. Que yo creo, no sé si usted está de acuerdo conmigo ya en la parte final, ojalá que ese muchacho pueda venir a los Juegos Centroamericanos y que él sea parte del desfile de la antorcha el día final, porque se ha identificado mucho con la República Dominicana. Hasta aquí lo dejamos. Ya en la próxima semana, si Dios mediante, estará con nosotros Héctor Gómez en esta parte de deportes. Así que vamos a la pausa. Pausa y volvemos. Retornamos con su programa Sociedad y Deporte, ya arribando a la parte final, pero siempre picando algunos temas que son de actualidad, porque nos gusta que el país esté informado. Y yo creo que informar al país significa tratar temas de actualidad que tienen que ver con el devenir del accionar básicamente de la parte institucional política del país, a los fines de que la ciudadanía vaya tomando el pulso de los acontecimientos. Hoy quiero referirme
o nos vamos a referir a la situación por la que atraviesa el Partido Revolucionario Moderno, porque hay una dinámica que está haciendo mucho ruido en el partido, y es el hecho de que el partido quiere producir su proceso eleccionario de su alta dirigencia de su alta dirección en función de preservar a través del consenso las posiciones que tienen los diferentes miembros del partido a nivel nacional. Y yo personalmente creo que es un error. El método que se quiere implementar. Sí, porque he oído y he tomado el pulso de la alta dirigencia, sobre todo de Santo Domingo Este, de la base del partido, donde hay una oposición total, sin negociación, a los fines de que el partido entienda que hay que darle participación a la base del partido, a elegir las personas que deben representarlo en el proceso que según los estatutos acuerdan para la dirección del partido. Yo creo que en un mundo abierto, democrático, con libertad para elegir y ser elegido, provocar que la misma gente que hace 8 o 10 años estén dirigiendo, han dirigido los destinos del partido, yo creo que es un error porque no tienen mucho que exhibir. Héctor, ¿qué podría pasar con Carolina Mejía? Porque ella abiertamente es aspirante a la presidencia y ocupa un cargo en lo que es la dirección del partido. Bueno, en el caso de ella, porque ella es una funcionaria electa, no es una funcionaria del pero gobierno. ella también es... Pero en el caso de ella tendría que renunciar como secretaria del partido para tener aspiración como presidente del partido. Entonces yo creo que definitivamente ese es un caso que, igual que ese se da en muchos sitios, pero yo creo que estamos en una época donde los partidos tienen que aperturar niveles democráticos para que haya una elección que pueda llevar a cabo a la máxima instancia del partido a personas viables y potables, porque no hay manera de que la dirección del partido pueda mantenerse. Por ejemplo, en Santo Domingo Este, yo no creo que haya allí niveles de tener argumentos para producir un consenso que mantenga las funciones de dirección del partido a las autoridades actuales. Allá, por ejemplo, ya de entrada han habido enfrentamientos, han habido reacciones, porque el partido aparentemente de la cúpula de arriba hacia abajo quiere implementar una decisión que para mí a todas luces, vale la redundancia, a todas luces es inviable, desde el punto de que dejar allí las personas que por espacio de 8 o 10 años han ocupado funciones de supremacía en el partido, como son el presidente, el secretario general, tanto del municipio como de la provincia, yo creo que eso le hacía un gran daño al partido, que de por sí, yo lo digo con toda seguridad y con toda certeza, luce débil en los procesos electorales. Usted está consono con lo que dijo el doctor Guido Gómez Mazara, ojalá que usted, no sé si lo ha visto, a través de una carta pública que le envió a Paliza y a Carolina, donde hacía referencia a eso que usted dice. Sí, es que definitivamente hay que darle apertura. El pueblo necesita sistema democrático para la elección de la gente que lo va, válida representación, válida la redundancia, lo va a representar, y que no sean impuestos. Porque al final, ¿cuál es el logro que han hecho? ¿Cuáles son los méritos que tienen para que el partido de una forma tajante y vertical lo coloque en funciones que requieren de niveles de democracia y de espacio? Y de méritos acumulados. Correcto. Entonces yo creo que hay un problema que tienen que visualizarlo, porque le pueden hacer mucho daño al partido. Un partido que en este momento luce un poco débil, por razones que son obvias. Hay una oposición que está y que se presume que de alguna manera va a provocar unidad, aunque sea en parcial, en contra del partido. Y yo creo que el Partido Revolucionario Moderno no está en sus mejores tiempos para implementar medidas que rompan con los esquemas democráticos, que le den participación a la base del partido, a que elijan sus propios o sea, quien va a dirigir sus autoridades, sus autoridades en los próximos procesos electorales venideros. De modo que vamos a dejar eso en la cancha del partido, de la alta dirección, y que entiendan que el país necesita aperturarse. Fíjate que hay un proyecto de ley o una iniciativa
que están inclusive exigiendo que se presenten candidaturas independientes a la presidencia de la República y están buscando niveles de representatividad en esos procesos y que sin embargo el partido, que es un partido que se entiende democrático, de libre participación, entonces le imponga candidato a la base del partido con tal de decir, este es el que va independientemente tenga o no los méritos adecuados. Bueno, aquí hay ejemplos de sobra y hemos visto cómo organizaciones han fracasado precisamente por ese tipo de prácticas. Entonces vamos a dejar, Frankie, en el tapete el hecho de que los partidos tienen que hacerse democráticos para que puedan haber definitivamente representantes idóneos con la calidad adecuada y sobre todo con el nivel de representatividad que requieren estos asuntos de dirección de los partidos. Señores, hemos llegado al final de su programa Sociedad y Deporte, esperando que ustedes hayan sentido el agrado adecuado, como siempre, y que nosotros les deseamos un fin de semana lleno de bendiciones y que el pueblo dominicano sea bendecido por Dios en todo su contenido. Así que feliz fin de semana y que Dios le bendiga.